En este video tutorial vamos a ver de manera muy sencilla cómo se puede montar el modelo lluvia escorrentía en HEC HMS. Entonces para eso vamos a usar ArcGIS, vamos a abrir ArcMap y vamos a cargar el proyecto que pues, tenga cada uno de ustedes. En este caso voy a hacer el tutorial con el proyecto del modelo de subcuencas 2. Entonces en paralelo a esto vamos a abrir una nueva ventana del programa GKHMS en su versión 4.0. Entonces lo primero que vamos a hacer es, pues vamos a identificar el área de trabajo que cada uno de ustedes, en este caso, pues tengo yo aquí tres cuencas, tres subcuencas del río Bogotá, y pues tengo una información eh, pues para cada una de estas subcuencas. Entonces, dependiendo pues el enunciado de cada uno de ustedes van a necesitar trabajar o con esta capa Union que tiene el uso de suelo actual o con esta capa Union que tiene el uso de suelo del año 1985. En este caso voy a hacer la explicación pues con esta capa que tiene el uso de suelo actual, pero pues tengan en cuenta que la otra capa pues tiene la misma información, solamente que para un periodo de tiempo diferente. Entonces, pues vamos a usar ArcGIS eh, para poder determinar el número de curva asociado a cada una de estas subcuencas que ustedes están viendo acá. Entonces, pues ArcGIS simplemente lo vamos a usar en este caso para poder hacer un cálculo espacial. De manera que pues esto mismo que les vamos a dar acá, si lo quieren hacer en sus computadores, lo podrían hacer usando QGIS. Eh, Vamos a abrir entonces en paralelo acá el modelo de cuenca asociado a eso que estábamos viendo ahorita en ArcMap. Entonces vamos a crear un nuevo proyecto. En este caso le voy a poner tutorial de las subcuencas 2. Lo pueden guardar ustedes en la ubicación que quieran. Escogen las unidades correctas, le dan crear y vamos a adicionar entonces el modelo de cuenca. Entonces habiendo hecho clic acá en tutorial, vamos a File, Import, Basic Model y pues ahí vamos a escoger entonces la carpeta pues correspondiente al grupo de ustedes, el archivo de extensión .basic. Le van a dar ustedes ahí a aceptar y automáticamente se agrega aquí una carpeta que tiene toda la información del modelo de cuenca. Entonces vemos que ahí simplemente está el modelo como tal, pero no tiene pues eh, la apariencia o el aspecto que tiene acá en lo que estamos viendo en estas capas de información geográfica. Entonces podríamos cargar aquí un mapa de fondo, lo podemos hacer por dos rutas, nos podemos ir aquí a View, Background Maps y va a salir esta ventanita, o aquí con clic derecho sobre esta ventana vamos a dar Background Layers. Entonces acá sale la misma ventana, vamos a darle adicionar en la carpeta pues, correspondiente a los grupos de subcuencas que estamos trabajando. Hay dos archivos, un archivo river.shp que contiene pues el río y vemos que ya se agregó abajo y vamos a agregar un archivo que tiene la forma de las subcuencas como tal, que es subbasing g02.shp. Entonces acá, al haber agregado sus mapas, pues vemos que ya hay una visualización un poco más acorde a lo que estamos viendo aquí en las capas de información geográfica. Entonces, hasta este momento vamos, o ya hemos definido uno de los elementos principales o componentes principales del modelo, que es el modelo de cuenca. Entonces ven ustedes que cuando yo me paro acá en este simbolito correspondiente a W60 me está señalando que eso corresponde a esta subcuenca que vemos acá en la parte inferior de esta pantalla. Entonces vamos a ir definiendo cada uno de los parámetros que conforman pues esta primera parte del modelo, que sería el modelo de cuenca. Entonces, si hacemos clic aquí en W60, pues me señala esta subcuenca pequeña que está acá. Y en la parte de aquí abajo puedo ir viendo cada uno de los métodos y parámetros que va a utilizar pues el modelo para hacer la transformación lluvia escorrentiva. Entonces acá en esta parte de acá vemos el modelo de pérdidas. Está seleccionado el modelo de pérdidas del Soil Conservation Service del número de curva. El método de transformación, pues podemos seleccionar diferentes tipos de hidrogramas unitarios. En este caso vamos a dejar el hidrograma unitario dimensional del Soil Conservation Service.
Adicionalmente acá pues tenemos la posibilidad de escoger el método de flujo base para el cálculo de flujo base. En este caso vamos a dejar el método de un valor mensual constante. Entonces si me voy moviendo a cada una de estas pestañas que ustedes ven acá, pues van a ir apareciendo los parámetros relacionados con cada uno de los tres métodos que vimos ahorita, el método de pérdidas, el método de transformación y el método de flujo base. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es para cada una de las tres subcuencas que ustedes tienen acá, o las que ustedes tengan en su caso específico, definir los parámetros como mínimo, los parámetros que tengan el asterisco rojo en la parte superior, que quiere decir que son parámetros obligatorios para hacer el cálculo del modelo. Entonces empecemos con el método de pérdidas. Si ustedes abren el enunciado que yo les mandé, en el primer párrafo de aquí, en el segundo párrafo de los detalles, perdón, me está diciendo cuál es el, el valor de pérdidas iniciales en milímetros. Entonces, si yo voy acá, yo puedo colocar ese valor acá. Vemos que cada vez que escribimos un valor nuevo y no se ha guardado, pues se ve de color azul, le vamos a dar guardar. Y pues ahora lo que deberíamos hacer es poder cuantificar el número de curva asociado pues a esta primera subcuenca que tenemos acá y el porcentaje de área impermeable. Entonces si volvemos al programa ArcMap, vemos que aquí tenemos eh, pues el área asociada a esta subcuenca llamada W40, y entonces lo que deberíamos hacer es, si vamos a cuantificar ese número de curva con base en el uso de suelo actual, abrir acá la tabla de propiedades de la capa Union Soil Conservation Service actual y examinar ahí los parámetros que tenemos. Entonces ven ustedes que pues yo acá tengo una columna que me está diciendo cuál es el tipo de uso de suelo que tiene cada uno de esos polígonos que ustedes ven acá en toda esta área, y me está diciendo cuál es el tipo hidrológico asociado también a esos polígonos. Entonces, con base en estas dos columnas que yo tengo acá, voy a determinar el valor del número de curva para cada una de las subcuencas que componen mi modelo. Entonces, para hacer esto más ágil, yo podría dar clic derecho acá y organizar alfabéticamente esta columna, de manera que pues, veamos más claramente pues, las diferentes combinaciones de uso de suelo y tipo hidrológico para poder hacer la cuantificación del número de curva. Entonces, eh, vamos a hacer también uso para poder resolver esto del cálculo del número de curva de el archivo en PDF que ustedes tienen con la explicación del método del número de curva. Entonces, si ustedes pues, abren esta presentación, en las primeras diapositivas se encuentran una explicación pues, de la teoría detrás de este modelo, cómo se está haciendo el cálculo del caudal y pues una explicación de qué vienen a significar los parámetros de este modelo de cuantificación de pérdidas. En este caso, pues todo esto que está en estas primeras diapositivas no es necesario mirarlo en detalle porque precisamente eso es lo que está, esto que está acá es lo que está haciendo el programa HMS. Él por debajo pues tiene programadas estas ecuaciones y pues está haciendo uso de estos valores que ustedes ven acá para poder calcular la escorrentía con base en un diagrama de precipitación. Entonces lo que es verdaderamente importante es entender cuál es el significado de ese parámetro. Les recordemos que el número de curva es un valor empírico luego de estudios que llevó a cabo esta entidad estadounidense, sobre todo en cuencas de los montes Apalaches en Estados Unidos. Entonces, esta entidad lo que hizo fue estudiar muchas cuencas de diferentes áreas, diferentes características para poder asociar un valor que va de 0 a 100 acá a una determinada subcuenca que sea capaz de predecir cómo va a ser la generación de escorrentía en función de la precipitación que está recibiendo la cuenca. Entonces vemos que si el número de curva tiene un valor de 100, estaríamos representando una cuenca con una condición completamente impermeable en la cual todo lo que llueve se convierte en escorrentía.
Entonces vemos acá si llueven 25 milímetros, pues vamos a tener 25 milímetros de escorrentía. Y pues de forma contraria, una cuenca con un número de curva bastante bajo, por ejemplo un número de curva de 40, es una cuenca capaz de infiltrar o retener mucha agua. Entonces, si para una cuenca como estas, que tiene un número de curva de 40, tenemos un evento de 175 milímetros de lluvia acumulada, pues vemos que menos de 25 milímetros van a ser escorrentía. Entonces, pues el problema de aplicar este método radica en precisamente hallar el número de curva que corresponde a la condición de cuenca que uno tenga. Entonces, para eso es necesario tener estas tablas que ustedes ven acá, que yo estoy pasando rápidamente, que me vayan diciendo en función del tipo de uso de suelo y en función del tipo hidrológico del suelo, cuál va a ser el número de curva. O sea que necesitamos, para poder aplicar eso, tener una capa que tenga la información de tipo hidrológico del suelo. Y ustedes en las diapositivas anteriores vieron, ahí hay unas definiciones detalladas de qué significan estos tipos hidrológicos A, B, C y D. Y por otro lado necesitamos tener una capa con usos de suelo. Entonces si ustedes unen esas dos capas en una sola capa, por medio de un union, pues el resultado va a ser lo que tenemos acá, que ya vieron ustedes es la base para poder empezar nuestro, nuestro método del número de curva. Entonces, ustedes en estas diapositivas encuentran un ejemplo detallado de cómo asignar un número de curva a un determinado tipo de uso de suelo con una determinada condición hidrológica. Entonces, pues aquí está un paso a paso de qué es lo que debería uno hacer y pues vamos a hacerlo a continuación. Entonces, vamos a ir acá a ArcMap. Entonces vamos a abrir nuevamente la tabla de atributos de la capa Union. Vamos a identificar entonces una determinada configuración o combinación de uso de suelo con tipo de suelo hidrológico. Entonces, una manera de hacerlo pues, sería acá directamente haciendo pues la ordenación de acuerdo a un atributo o de manera alterna lo que podríamos hacer es hacer una selección por atributos de esta capa que tenemos acá. Entonces vamos a hacerlo de esa manera. Vamos a ir a Selection, Select by Attribute, vamos a escoger la capa Union de el Soil Conservation Service actual, acá. Vamos a decirle que me seleccione todos los polígonos de esta capa donde el nombre de uso de suelo, aquí podemos obtener un listado de los diferentes valores que tiene ese campo. Entonces vamos a decir que donde el nombre de uso de suelo sea igual a rastrojo, por ejemplo. Esto viene siendo maleza o vegetación menor y propia pues de la región. Entonces le vamos a decir aquí OK. Y ven ustedes que ya aquí veo seleccionada en pantalla las áreas que cumplen con esa condición. Entonces ahora lo que deberíamos hacer es ir a la tabla de atributos. Le podemos dar acá que solamente me muestre los elementos seleccionados. Y pues ven ustedes que pues voy a ver qué condición hidrológica tienen ese tipo de uso de suelo. Entonces esto ven ustedes que está muy simplificado. Yo les he dado a ustedes pues estas capas de forma que no sea tan diversa la combinación de usos de tipo de suelo hidrológico y usos de suelo. Entonces en este caso vemos que para cada uso de suelo hay un único tipo hidrológico, de manera que la cuantificación del número de curva va a ser un poco más rápida. Entonces ya identifiqué que la zona que tiene rastrojos o vegetación de tipo maleza está en un tipo hidrológico de suelo B. Entonces, ¿cuál será el número de curva que le corresponde a eso? Pues si nos devolvemos a esta presentación, aquí tenemos unas tablas donde podemos encontrar eh, esa información. Entonces, en este caso, pues buscamos, aquí tenemos lo correspondiente a los cultivos, a los granos, aquí tenemos
más cultivos. Y en esta parte ven ustedes aquí hay una sección que me dice pues cuál sería el número de curva para precisamente los rastrojos o la maleza como elemento principal. Entonces ven ustedes que uno puede tener diferentes condiciones de esa maleza. Puede estar en buen estado, pues en un estado medio o en mal estado. Entonces ahí pues depende de ustedes hacer la selección del valor que ustedes escojan. En este caso voy a escoger la condición media y pues ya sabemos que esa maleza está en suelo tipo B. Entonces la condición media para el suelo tipo B corresponde a un número de curva de 56. Entonces vamos a ir al programa ArcMap nuevamente y vamos a crear una nueva columna que va a contener el valor del número de curva. Entonces vamos a ir aquí a las opciones de tabla en la parte superior izquierda, vamos a ir a Add Field, adicionar campo, vamos a adicionar el campo del número de curva, el C sub n, y vamos a decirle que va a ser de tipo pues entero corto. Pues acá en este campo de precisión, recordemos, la precisión hace referencia a el número de dígitos que puede contener el campo. Entonces vamos a darle unos 5, le damos OK, y pues ahora lo que tenemos que hacer es para nuestra selección de pues uso de suelo rastrojo en la condición hidrológica de suelo tipo B, vamos a asignar ese valor de 56. Entonces podemos hacer clic aquí en la nueva columna que agregamos, clic derecho, vamos al Field Calculator y le vamos a decir que a todos estos valores seleccionados les asigne el número 56. Entonces pues esperamos a que se lleve a cabo el cálculo y pues vemos el resultado sería pues que ahí se ha llenado en esa columna ese valor que hemos dicho. Entonces aquí podemos limpiar la selección para volver a tener pues la tabla completa y vemos que ya esos polígonos o esas filas asociadas a la condición que estábamos evaluando previamente pues tienen un valor ya definido. Entonces vamos a hacer un segundo ejemplo, vamos a escoger nuevamente por una selección por atributos, vamos a escoger las áreas que tengan un tipo de suelo, digamos en este caso puede ser por ejemplo el tejido urbano. Entonces pues estas áreas que se van a seleccionar aquí, nuevamente pues acá podemos dejar solamente visibles las filas que cumplan la condición que hemos dado. Entonces acá vamos a tener pues que estos polígonos asociados al tejido urbano pues son áreas que por definición son completamente impermeables. Entonces pues a estas zonas del tejido urbano, aunque ustedes aquí en la tabla o en las tablas del el Soil Conservation Service no encuentren pues esas condiciones urbanas, ya sabemos que debemos asignarles un valor cercano a el 100%. Entonces si nos devolvemos aquí a la parte teórica pues del método, vemos que cuando el número de curvas es cercano a 100, cuando es cercano a su valor máximo, pues la totalidad de la lluvia, de la precipitación, se convierte en escorrentía. Tenemos pues esta curva de precipitación versus escorrentía siendo casi una línea recta. Entonces vamos a volver nuevamente al ArcMap y vamos a asignar un valor de 100 a esta condición de áreas de tejido urbano. Entonces nuevamente vamos a dar clic derecho sobre el campo, vamos a ir a Field Calculator y vamos a cambiar aquí por 100. Le vamos a dar OK y pues vemos que ya tenemos otra condición definida. Vamos a hacer la última asignación de número de curva. Entonces vamos a ir acá a Selection y vamos a decirle que cuando el campo del nombre de uso sea igual a
digamos, los cuerpos de agua también, por ejemplo. Entonces aquí vemos los polígonos que cumplen con la condición. Vamos a tener una condición también de número de curva igual a 100%. Entonces esta suposición la vamos a hacer así porque no vamos a incluir los cuerpos de agua como los embalses o los lagos dentro de la modelación. Entonces si nosotros vamos aquí a nuestro modelo, pues vemos que hay unas herramientas que nos permiten crear embalses. Y pues eso requeriría tener parámetros adicionales para poder hacer la definición completa del modelo. Entonces simplemente vamos a obviar pues esa situación en este tutorial sencillo y vamos a suponer que pues toda el agua que caiga de lluvia dentro de un cuerpo de agua pues va a quedar retenida dentro del cuerpo de agua, por lo tanto pues va a producirse cero escorrentía. Entonces ya para terminar pues puedo ir a la tabla de atributos. Digamos que ustedes deberían seguir este proceso hasta que ya todas las posibles combinaciones pues queden evaluadas. Digamos, yo por tiempo acá no lo voy a hacer, entonces simplemente voy a seleccionar los polígonos que alcancé a evaluar. Entonces vamos a ir acá a hacer una selección directa sobre la tabla y voy a simplemente invertir la selección para asignar un valor cualquiera de número de curva a todos los demás polígonos con el objetivo de avanzar en el tutorial. Entonces pues aquí seleccionamos acá, aquí le decimos que vamos a invertir la selección. Entonces acá vamos a hacer clic derecho sobre el número de curva y vamos a asignar un valor cualquiera, por ejemplo 77, a todos esos polígonos restantes. Bueno, entonces ya con eso pues ven ustedes que ya tengo toda esta columna del número de curva pues con valores, y pues lo que debería hacer ahora es mirar cuál sería el único valor que yo le asignaría a cada una de estas subcuencas. Entonces si volvemos al modelo vemos que por ejemplo vamos a ir a la subcuenca W40, que sería aquí, la de la parte superior, y si revisamos pues nosotros deberíamos darle un único valor a esa subcuenca. Entonces eso como lo haríamos en este programa, pues deberíamos hacer un promedio ponderado por el área para cada uno de los polígonos que representan pues esta subcuenca. Entonces lo primero que yo puedo hacer es ir a la capa de subcuencas, seleccionar el polígono que está asociado pues a esa subcuenca W40 y voy a crear una nueva capa a partir de esa selección. Entonces voy a clic derecho, voy a Selection y le doy acá en Create Layer from Selected Features. Entonces el resultado va a ser pues una nueva capa acá vectorial que va a contener únicamente ese polígono, que es el área de la subcuenca W40. Entonces ya lo que yo debería hacer pues es extraer pues de esta capa que contiene todas las subcuencas únicamente una capa que tenga esta que es mi área de interés. Entonces voy a Geoprocessing, vamos a hacer un clip que simplemente es un corte con base pues en una capa de molde. Entonces aquí ustedes ven a la derecha la explicación detallada de este geoproceso, y pues lo que yo debería hacer es introducir acá la capa que yo quiero cortar. En este caso es la capa de unión que había venido modificando, y pues a continuación le voy a seleccionar la capa de corte. Entonces mi capa de corte pues va a ser este Subbasing G02 Selection, que es únicamente la capa pues de la subcuenca W40.
Entonces, una vez se haya terminado este proceso, vamos a tener pues una nueva capa vectorial que únicamente tiene la información de los polígonos asociados con esa cuenca W40. Entonces, si yo voy a la tabla de atributos pues de esa nueva capa que acabo de crear, voy a ver que en el campo del número de curva pues voy a tener probablemente diversos valores. En este caso pues está muchas veces este valor 77 porque yo me lo inventé para pues diferentes condiciones de las que ustedes tienen que evaluar. Entonces de alguna manera lo que yo debería hacer es promediar este valor para obtener el único valor que me va a representar de forma agregada el comportamiento de la cuenca. Entonces, como ya les había dicho antes, lo vamos a hacer utilizando el área. De alguna manera este número, este parámetro, es un parámetro espacial y pues eso lo que quiere decir es que no puedo hacer un promedio simple de esta columna para obtener el valor del número de curvas, sino que debería tener en cuenta el área que está cubriendo cada uno de estos valores. Entonces, pues para hacer eso, lo que debería yo hacer es agregar un nuevo campo que va a contener el resultado de la ponderación de este número de curva por el área correspondiente. Entonces vamos a crear pues el campo llamado ponderación. Le vamos a decir que sea de tipo float. Entonces en este caso pues vemos que tenemos unos números con unos órdenes de magnitud bastante considerables y pues este sería el tipo de dato adecuado para manejar pues un campo con estas cifras tan grandes. Entonces vamos a decirle que cree ese campo. Nuevamente vamos a ir a Field Calculator una vez se haya creado y le vamos a decir que la expresión para este campo va a ser esta, que sea el número de curva por el área correspondiente. Entonces vamos a hacerlo de cero para que no queden dudas. Vamos a decirle que este campo ponderación va a ser igual a C sub n multiplicado por shape area. Vamos a dar OK y vemos que ya se ha agregado el campo con pues ese valor de la ponderación correspondiente. Entonces ahora lo que nosotros deberíamos hacer es pues mirar cuál sería la suma de esta columna y dividirla por el área total. Entonces pues en este caso vamos a hacer clic derecho sobre esta columna llamada ponderación y vamos a mirar sus estadísticas. Vemos acá que me dice la suma de esa columna. Entonces me está diciendo que este valor acá es la suma de cada uno de estos números de curva multiplicados por su área. Vamos a anotar eso, puede ser en un documento de Excel. Entonces acá pues pegamos ese valor y vamos a volver a ArcMap. Entonces ya sabemos cuánto es C sub n por el área. Ahora necesitamos saber el área total, para lo cual pues también podemos hacer uso de las estadísticas del campo área. Vamos a mirar la suma de todas estas áreas o la suma de todas las filas y vamos a colocar ese valor por acá. Entonces ya sabemos que el número de curva promedio será entonces la división de este valor entre el área total. Vemos que en este caso me da un valor de 76.45. Vemos o recordemos más bien que este método de número de curva inicialmente pues maneja unos valores empíricos enteros, por lo cual podríamos hacer el redondeo de esta cifra para no manejar los decimales y pues este sería el valor que tenemos que introducir aquí al programa en la subcuenca correspondiente. Entonces ahí vamos a introducir un valor de 76. Esos valores, pues recordemos, ya estaban dados en el enunciado.
Pues este valor de aquí, digamos que se puede calcular o se puede tratar de calcular con base en las capas. Recordemos que tenemos acá algunas capas que si ordenamos de forma alfabética, podemos ver que hay algunas capas que hacen referencia a zonas impermeables, a zonas urbanas, en fin. Entonces podríamos tratar de cuantificar cuál es el porcentaje de esta área con respecto al área total de la subcuenca para mirar cuál sería el porcentaje de área impermeable. En caso de que no tengamos la información suficiente, en caso de que pues ustedes no cuenten con estas capas, dependiendo las subcuencas que ustedes tengan, o en caso de que al hacer la cuantificación obtengamos un valor menor al 5%, pues lo que uno debería hacer es asumir que el porcentaje de área impermeable, el área impermeable es 5%, que es, digamos, lo que he colocado yo acá. Entonces ustedes tendrían que repetir este procedimiento que acabamos de ver eh, para todas las subcuencas que tengan, de manera que ustedes puedan dar un valor. En este caso, pues voy a poner un valor cualquiera. Para esta cuenca W60, digamos que voy a poner un valor de 80, y para W50 voy a poner un valor de 67. Entonces, lo que deberíamos hacer ahora es seguir con la definición de los parámetros, pues, de nuestro modelo de cuenca. Bueno, entonces, lo siguiente que deberíamos mirar de cada una de las subcuencas es que pues tengan definidos estos valores de método de transformación que tengamos. En este caso, recordemos, para cada subcuenca yo puedo escoger dos métodos de transformación lluvia escorrentía diferentes. El método del hidrograma unitario dimensional del Soil Conservation Service y el método del hidrograma unitario de Snyder. Entonces lo que deben ustedes hacer es escoger el mismo método para las tres subcuencas. Voy a empezar con el método del hidrograma unitario dimensional y pues posteriormente ir y verificar los parámetros correspondientes. Entonces miremos para la primera subcuenca W60, que es la de aquí abajo. Pues aquí he colocado un valor de 966. Este valor pues viene de revisar, digamos, que el enunciado que ustedes tengan. Digamos que en este caso esto me está diciendo que para la cuenca de numeración 7, la subcuenca 7, miremos, es esta de acá, tenemos unos valores de ese lag time de 16.7 horas. Entonces estamos mirando la cuenca de abajo, que en este caso sería la cuenca 8. Entonces vemos que para la cuenca 8 me están dando ese tiempo de retraso igual a 16.1 horas. Entonces lo que deberíamos hacer es mirar en qué unidades me pide el parámetro. Este programa me dice que tengo que poner ese lag time en minutos. Entonces, si yo tengo un valor de 16.1 horas, pues sería multiplicar esa cifra por 60 y obtendría yo ese valor de 966 que estaba ahí colocado. De forma análoga, pues revisamos en la tabla los valores para las diferentes subcuencas. En este caso voy a poner unos valores cualquiera. Para esta cuenca voy a poner 800 y para esta otra cuenca, digamos, 790 minutos. Guardamos esas cifras y proseguimos a definir los parámetros del método de flujo base, de cálculo de flujo base. Debemos trabajar en este caso con el método de un flujo base constante mensual. Y pues lo que debemos hacer ahora es ir a la pestaña correspondiente aquí.
seleccionamos esta subcuenca, nuevamente la subcuenca 8, vamos a ir a Base Flow y tenemos que asignar un valor aquí en cada uno de los 12 meses que me salen allí. Nuevamente, si revisamos el enunciado, vemos que aquí me hablan de utilizar este índice de caudal base por unidad de área. En este caso tenemos un caudal base de 3.2 litros por segundo por kilómetro cuadrado. Entonces, si vamos pues a los datos iniciales de esta subcuenca, vemos que tiene un área de 134.56 kilómetros cuadrados. Entonces, si yo multiplico ese valor de 134.56 por 3.2, voy a obtener el caudal en unidades de litro por segundo, caudal base mensual para pues esta determinada subcuenca, la de aquí abajo, perdón. Entonces, si yo divido ese valor entre 1000, voy a obtener el caudal en unidades de metros cúbicos por segundo. Si miramos las unidades, yo necesito ese valor en metros cúbicos por segundo. Entonces vamos a dejar .44 y voy a copiar ese valor en cada uno de los meses. Entonces ahí ustedes pegan el valor le dan guardar y definen pues el caudal base de forma análoga para las diferentes subcuencas. En este caso me inventé pues un valor ahí de 0.7 para esta subcuenca de aquí arriba y un valor de 0.66 para la de acá. Entonces, una vez hayan definido ustedes pues los parámetros del modelo de flujo base, de cálculo de flujo base, ya pues tenemos todos los parámetros de las subcuencas bien definidos. Lo que nos haría falta ahora es mirar el tramo de canal donde se va a hacer un tránsito del hidrograma resultado de la unión de estos dos hidrogramas hasta el punto de salida. Entonces, para poder realizar eso vamos a escoger el método de Muskingum para hacer un tránsito hidrológico a lo largo de este canal. Entonces vamos a ir a la pestaña Routing y ahí, dependiendo del método, me va a pedir unos determinados parámetros. En este caso, al ser el método de Muskingum el que vamos a utilizar, recordemos, necesitamos un parámetro K en horas que pues representa un tiempo de viaje, el cual se puede obtener por medio de calibración matemática o por medio de ensayos de trazadores sobre el cuerpo de interés. Entonces ahí me están dando un valor, digamos, de 1.9 horas para este caso particular de ese parámetro K y un valor del parámetro X de 0.3. Entonces recordemos que ese parámetro X es un parámetro empírico que va de 0 a 0.5, que representa la capacidad de almacenamiento en cuña del tramo que estamos modelando del canal. Cuando este parámetro X tiene un valor de 0, pues estamos modelando un cuerpo que se comporta como una piscina nivelada, es decir, que varía el nivel del agua de forma constante a lo largo pues, de su longitud y de forma simultánea, lo cual es adecuado para cuerpos de agua muy extensos comparados con la dirección del flujo, como un embalse o una piscina. Y pues cuando este parámetro tiene un valor de 0.5, que sería su valor máximo, pues estaría representando un canal angosto y muy pendiente en el cual hay efectos de remanso considerables, lo que quiere decir que la altura o el nivel del agua a lo largo de este canal pues no varía de forma constante. Entonces en este caso pues seleccionamos allí esos parámetros, damos guardar, escogemos dos subtramos para realizar el tránsito y pues ya con esto tendríamos completamente definido nuestro modelo de cuenca. Entonces vamos a crear el siguiente componente de nuestro modelo, que va a ser el modelo meteorológico. Vamos a ir a la ventana de Meteorologic Model Manager, vamos a crear ahí cualquier modelo meteorológico, podemos ponerle Met Evento 1. Ya vamos a ver más adelante que
estos modelos meteorológicos están asociados a un determinado evento de lluvia. Vamos a darle crear y vamos a desplegar acá ese modelo meteorológico. Aquí en el primer nivel del elemento pues me dice simplemente qué unidades vamos a usar y qué se va a hacer cuando se encuentren datos de precipitación faltantes. Entonces por defecto viene a abortar la simulación. Vamos a decirle que utilice valores por default para que no se interrumpa la modelación. Aquí pues me está diciendo cuáles son las subcuencas que se van a incluir. Entonces viene por defecto que ninguna. Vamos a decirle que sí incluya las subcuencas del modelo subcuencas G02 y pues ya en este nivel no podríamos hacer más nada. Vamos a pasar al siguiente nivel. Entonces acá me está diciendo cuál es el evento de lluvia o cuál es la estación que midió lluvia que va a estar asociada a cada una de estas subcuencas. En este caso no hay ninguna seleccionada, pero no hay posibilidad de seleccionar ninguna estación porque no la hemos creado. Entonces vamos a crear la estación. Vamos a ir a Components, vamos a ir a Time Series Data Management y vamos a escoger aquí la opción de Precipitation Gauge. Aquí pues simplemente vamos a crear una nueva serie de lluvia. Le podemos poner que este va a ser el evento número 1, le damos crear y automáticamente se agrega pues otra sección aquí a la parte izquierda. Vamos a desplegar el evento 1. Entonces acá en el primer nivel me dice cuál va a ser el delta t del evento de lluvia que voy a introducir. Digámosle que va a ser de 1 minuto. Me va a decir cómo viene esa información de lluvia. Le voy a decir que viene en milímetros acumulados y posteriormente pues me va a preguntar los datos concretos del evento. Entonces si pasamos al segundo nivel, aquí me va a estar preguntando cuál es la fecha del evento de lluvia de mi interés y cuáles son las horas de inicio y fin de ese evento de lluvia. Eso con el propósito de poder crear esta tabla que está acá, que se va a crear automáticamente con el número de filas necesarios para cubrir esta fecha, pues este periodo de tiempo con el delta t especificado. Entonces vamos a ir a la carpeta de los dietogramas que les entregué a ustedes. Dependiendo del grupo pues van a tener que usar alguno de estos archivos de Excel. Voy a mirar en este caso pues el evento primero que sale ahí, que sería el evento del 1 de agosto. Entonces vemos que es un evento cuya información viene dada cada 1 minuto y pues me están dando aquí la profundidad acumulada de precipitación. El evento empezó el 1 de octubre del 2013 a las 16:10 y terminó el mismo día a las 21 horas. Entonces vamos a introducirle esa información aquí al modelo. Le vamos a decir que es el 1, pero no de enero, sino de octubre del 2013. Ya sabemos que empezó a las 16 horas y terminó a las 21 horas de el 1 de octubre del 2013. Vamos a guardar esta información. Vemos que el nombre automáticamente lo acorta a las 3 primeras letras para definir la fecha, y vamos a ver que la tabla pues ha cambiado y tiene el número de filas necesario para poder definir ese evento de lluvia. Voy a parar en la primera fila, voy a volver a Excel, voy a mirar la serie de tiempo y voy a copiar esta columna que tiene la precipitación acumulada. Vamos a darle control C, volvemos nuevamente al programa, al modelo, y vamos a dar control V. Entonces vemos que pues allí se copió nuestro evento de lluvia completo y lo único que tenemos que hacer es darle guardar y verificar pues con la pestaña de la gráfica que efectivamente el evento pues luzca bien y esté bien definido. Entonces ya
con esto pues volvemos nuevamente al modelo meteorológico, ya seleccionamos el evento que acabamos de introducir para las tres subcuencas, vamos a guardar y procedemos a definir pues otro evento de lluvia. De una vez podemos hacerlo, podemos decirle nuevamente en componentes que queremos crear otra serie de tiempo, vamos a decir que es el evento 2, vamos a crear y vamos a ver cómo se definiría un evento, por ejemplo, como este o este. Entonces vamos a ir al del 25. Entonces la información que ustedes tienen es solamente estas dos columnas, en donde están entregando un archivo de tipo marcación por pulso. Recordemos que una de las maneras más usuales de medir la precipitación es usando un pluviómetro de balancín. Este aparato, como entrega la información, es de esta manera, simplemente nos va a entregar una fecha, pues hora, minuto, segundo, en la cual se marcó el pulso de lluvia. Entonces vemos que aquí ya no hay una resolución temporal fija. Entre marcación y marcación puede pasar mucho tiempo. Si estamos en la parte poco intensa de la lluvia, puede pasar muy poco tiempo si estamos en la parte más intensa. Entonces vemos que aquí podemos tener de un dato al otro, podemos tener diferencias de menos de un minuto o diferencias de más de un minuto. Pues más adelante pues, se observa. En este caso, digamos acá pasamos de este 25 a este 26 y pues observamos que definitivamente el delta T no es fijo. Entonces lo que tenemos que hacer es procesar esa información. Simplemente vamos a convertir esos pulsos a una profundidad multiplicando por esta constante, todos estos valores de 1. Vamos a acumular esa columna para mirar cuál sería la precipitación total, en este caso 35 milímetros. Y vamos a sacar el tiempo entre marcaciones, entre pulso y pulso. Entonces aquí ya vemos más claramente que, por ejemplo, hay unas marcaciones que están bien separadas unas de las otras. Si acumulamos este tiempo entre marcaciones y lo graficamos contra esta profundidad acumulada, el resultado va a ser esta gráfica que ustedes observan acá. Entonces vemos aquí claramente que hay unas zonas de la curva de precipitación que pues no tienen casi valores puntuales, mientras que hay unas zonas que tienen unos valores muy unidos, como por ejemplo aquí la zona más intensa del evento. Entonces lo que uno debería hacer es interpolar esta curva o este evento de lluvia para poderlo definir en unos delta T fijos, porque esa es la manera en que trabaja el programa. El programa, si yo quisiera definir ese evento de el 25 de abril, yo tengo que poder darle datos de precipitación cada cierto delta T. Entonces vamos a cambiar las fechas del evento acá, las horas de inicio y de fin. Vamos a revisar acá. El evento empieza a las 13:15 y va a terminar aproximadamente a las 20:15, podríamos colocarlo, o 20:13. Entonces acá vamos a colocar 13, 15 y vamos a colocar acá 20:13. Cambiamos aquí el mes es el mes de abril. Y pues podemos cambiar aquí el delta T. En este caso, al no haber un delta T fijo, pues tenemos la libertad de decidir cada cuánto queremos interpolar esta curva. De todas formas, lo recomendable es que sea un valor que no exceda los 15 minutos. Para este caso particular, pues yo voy a decidir hacer esa interpolación con un delta T de 1 minuto. Entonces acá, digamos que no voy a mostrar en detalle cómo se realiza ese proceso de interpolación, pero pues estos serían
los valores que yo tengo, y estos serían los valores ya resultado de la interpolación, donde vamos a sacar valores cada 60 segundos o cada minuto. Entonces, si vemos, ya al graficar estos valores así interpolados que cubran pues esa ventana temporal de mi evento, pues ya vamos a ver una curva pareja que está definida por puntos igualmente espaciados. Entonces, pues en este caso le voy a seleccionar un minuto. Ya tenemos las fechas y vemos que el programa pues ya me ha creado las filas necesarias para poder definir ese evento de lluvia. Voy a ir entonces a mi tabla donde tengo esto interpolado. Voy a copiar esos valores, los voy a pegar acá y voy a revisar para verificar que pues, el evento haya quedado bien definido. En este caso vamos a darle guardar para pues, evitar que se pierdan estos valores, y pues veo que me quedaron sobrando estas dos filas. Al parecer en algún momento se cambió aquí esta fecha o la introduje mal. Recordemos que era 2013. Entonces vamos a hacer el cambio, vamos a guardar, y ya aquí la tabla pues tuvo que haberse recortado pues en esos dos valores que me estaban sobrando. Entonces podemos también hacer una inspección gráfica de los datos para mirar que la curva pues esté bien definida y luzca similar a la que tenemos acá pues hecha en Excel. Aquí al alargar la gráfica pues cambia un poco el aspecto de la curva, pero vemos que claramente está la forma correcta. Entonces pues una vez ya tengamos los dos eventos de lluvia, ya tengamos pues el modelo meteorológico correspondiente a los dos eventos. Aquí hacemos la asignación correspondiente. Entonces ya podemos proseguir con el siguiente y último paso de la definición de nuestro modelo, que es la creación de las especificaciones de control. Entonces vamos a ir a Components, Control Specifications Manager, y vamos a crear una nueva especificación de control. Entonces nuevamente vamos a tener una especificación de control para cada evento de lluvia que queramos correr. Entonces de una vez creemos las dos, la del evento 1 y la del evento 2, y procedamos a revisar cómo se define pues este componente o este elemento. Aquí simplemente vamos a decirle al programa cuál va a ser el intervalo de tiempo del cálculo. Entonces en este caso tenemos lluvia cada minuto. Podríamos pedirle que haga el análisis para un delta t también de un minuto. Aquí simplemente le vamos a colocar cuáles van a ser las fechas de inicio y de fin de esa simulación. Entonces podemos colocarle como fecha de inicio la fecha de nuestros eventos de lluvia. Entonces para las especificaciones de control del evento 1 pues podemos colocarle acá que ese modelo empiece el 1 de octubre del 2013 a si en este caso empezaba la lluvia a las 16, pongámosle que empiece a las 15:30 por ejemplo, un poco antes del evento, para alcanzar a observar claramente el flujo base. Entonces vamos a colocar aquí 15:30 por ejemplo, y recordemos que pues debido a la gran extensión de estas cuencas que estamos examinando, deberíamos esperar un tiempo de respuesta bastante considerable. Aquí pues uno tiene que adivinar más o menos cuál es esa ventana temporal que se debe utilizar para poder observar de forma completa pues el evento lluvia escorrentía. En este caso voy a suponer que
La creciente asociada a este evento de lluvia, que es un evento pues poco intenso, va a estar en el orden de unos 2-3 días. Entonces voy a colocarle que se haga la simulación hasta el mediodía de 3 de octubre. Entonces ahí guardamos esas especificaciones de control. De manera pues análoga uno definiría las del evento 2, digamos que no lo vamos a hacer acá. Vamos a guardar los cambios y vamos a proceder a crear una modelación. Entonces ya tenemos todos los parámetros de nuestro modelo correctamente definidos. Entonces vamos a ir a la pestaña de cómputo, Simulation Run Manager, y vamos a añadir pues una nueva modelación. Entonces vamos a decir, por ejemplo, que tenemos la modelación 1. Vamos a seleccionar para esa modelación de aquí de los componentes el modelo de cuenca pues único que hay, que es ese. De los dos modelos meteorológicos pues tomemos el primero. De las dos especificaciones de control tomemos la primera asociada al primer evento, y pues con eso habremos terminado. Aquí automáticamente se va a habilitar esta herramienta para realizar el cómputo de esa simulación que acabamos de definir. Entonces vamos a darle ahí, vamos a darle close. Ahí si el modelo ha corrido de forma correcta, vemos que aquí pues en la parte de abajo, en las últimas filas, quizás haya algunas advertencias, pero no va a haber líneas en rojo, que son las que están asociadas a errores. Entonces aquí pues miremos que en esta pestaña de componentes teníamos nosotros pues todo lo relacionado con el modelo que acabamos de definir. Hay también una pestaña de cómputo y ahí van a estar esos parámetros de mi modelación 1 que acabo de definir, y va a haber una pestaña de resultados que ahora va a tener los resultados de esa primera modelación que acabamos de realizar. Entonces miremos acá brevemente todos los resultados. Aquí en esta tabla pues vemos un resumen de toda la modelación lluvia escorrentía que va a estar dada por o a nivel de elemento. Van a estar las subcuencas, va a estar el sumidero o el punto de salida, el junction y el canal que teníamos. Va a haber aquí unos valores de tiempo al pico y unos volúmenes o unas alturas equivalentes de lámina de agua en milímetros para cada uno de estos elementos. Si queremos ver ya más detalladamente la información de cada uno de los elementos, pues vamos a dar clic sobre los elementos y se van a desplegar estas opciones. Vamos a poder ver gráficas, por ejemplo, de W60, que corresponde a la subcuenca de la parte inferior, la de aquí abajo. Vemos que aquí pues estaría el hietograma asociado pues a este hidrograma, que sería el hidrograma de escorrentía directa. Aquí digamos que esta parte azul vendría a representar lo que es la precipitación efectiva, y pues esta parte pequeña acá, la parte roja, viene a representar la fracción de la lluvia que se pierde por intercepción, según pues lo dicta el método de pérdidas que acabamos de aplicar. Entonces pues aquí digamos que mayormente vemos escorrentía directa, aunque pues también se está mostrando el flujo base. Lo que pasa es que su orden de magnitud es muy pequeño en comparación con el caudal pico y pues no se aprecia muy bien, pero pues esta sería la gráfica del evento lluvia escorrentía, pues mostrando las dos cosas, mostrando pues cuál es el flujo base, cuál es la escorrentía directa, la precipitación total y la precipitación efectiva, que sería esta azul que vemos acá. Y pues podemos observar que cuando yo adiviné cuál era la ventana temporal en las especificaciones de control,
pues escogí un tiempo que no alcanza a contener completamente el evento lluvia escorrentía que estamos observando. Entonces, pues antes de mirar los otros resultados podemos corregir eso. Digamos que podemos volver aquí al modelo, podemos volver a la especificación de control y podemos aumentar esto, digamos que aumentémoslo en 2 días. Podemos volver aquí a la pestaña de cómputo, vamos a darle clic derecho compute y pues vamos a volver aquí a los resultados. Ya los resultados van a haber cambiado. Entonces vemos ahora sí que puedo ver de manera pues adecuada el evento lluvia escorrentía que estábamos analizando. Entonces aquí en la opción de gráfica pues puedo ver eso de forma gráfica, hietograma, hidrograma, pero también podría ver eso en una tabla de resumen en unidades de metros cúbicos o milímetros, y también podría ver eso en una tabla ya detallada que digamos yo podría exportar a Excel para mirar más detalladamente los resultados pues de este evento lluvia escorrentía para esta subcuenca que tenemos acá. Si examinamos pues los diferentes componentes, pues puedo ver también esos hidrogramas para las otras subcuencas. Ahí digamos que lo tendríamos para las demás subcuencas, y también puedo ver eso, el hidrograma, el resultado de la unión de los caudales que vienen por esta subcuenca y esta subcuenca. Acá en Junction pues vemos eso. Aquí está la leyenda de este gráfico. Vemos que las dos gráficas punteadas, la línea más pequeña corresponde a la cuenca de arriba, W40, esta corresponde a la cuenca de la derecha. Ahí se ve ligeramente diferente. Si vemos como la suma pues de esos dos hidrogramas me produce este hidrograma que vemos acá. Si vemos aquí en outlet, pues ya este sería el caudal total acá en la salida de la cuenca. En este punto en el sumidero vemos que ese caudal pues es la suma de dos caudales, del caudal de la cuenca o de la subcuenca W60, que es la pequeña de acá, y pues el caudal que es el resultado de la unión de estos dos caudales. Entonces, que sería pues este que se ve acá como el R30. Pues se llama así porque pues ya este también incluye el tránsito decreciente, porque pues se une el caudal que viene de estas dos subcuencas, llega a este punto, transita por este canal, y luego de haberse realizado ese tránsito pues ahí sí se une con el de esta subcuenca. Entonces vemos el resultado pues de la suma de esos dos caudales, ya sería el caudal total, que es el que más nos interesa. Y pues también podríamos, si hacemos clic acá en el tramo, podemos ver cómo es ese tránsito decreciente. Entonces podemos ver aquí el hidrograma de entrada, sería esta primera curva punteada, el hidrograma de salida. Vemos ahí que hay un efecto sobre todo de traslación pues de esta creciente de entrada. Ahí pues principalmente hubo un retraso en el tiempo al pico, pero vemos que el efecto de redistribución pues de el hidrograma es poco considerable dadas las características pues de ese canal. Entonces pues esas serían básicamente las gráficas que más vale la pena analizar. Si ustedes pues definen acá las especificaciones de control del segundo evento asociado pues a otro hietograma diferente, van a poder ver o van a poder realizar comparaciones pues entre eventos. Adicionalmente después tendrán ustedes que realizar comparaciones pues haciendo los cambios de parámetros de este modelo para mirar pues la influencia de ese parámetro en los caudales base. Entonces acá digamos que pues ya tengo en otro modelo pues ya tengo definidos digamos que los dos las dos especificaciones de control para los dos hietogramas,
y podemos ahora sí analizar para dos modelaciones diferentes, cambiando simplemente el evento, cuál sería el efecto en el hidrograma de salida. Entonces acá vemos, digamos que para el primer evento, pues esto sería ya con otro ejemplo completamente diferente, cómo sería el hidrograma de salida, y pues acá podríamos mirar lo mismo pues para el evento de lluvia 2, que es un poco más intenso. Entonces vemos lo importante de este modelo, y es que nos muestra la no linealidad pues de la transformación lluvia-escorrentía del evento 1 al evento 2. En este caso el evento 1 es el evento del 1 de octubre y el evento 2 es el del 25 de abril. Hay un cambio en la profundidad máxima de precipitación de unas 4 veces, es decir, de este evento a este evento hay 4 veces más lluvia. Sin embargo, vemos que el caudal pico no es 4 veces más grande que el caudal pico asociado al primer evento de lluvia. Aquí digamos que tenemos un caudal cercano a los 15 metros cúbicos por segundo, y pues acá tenemos un caudal de 120 metros cúbicos por segundo. Pues si esto hubiese sido lineal, aquí hubiéramos esperado un caudal de 50, 60 metros cúbicos por segundo, lo cual no ocurrió. Entonces esta es, por ejemplo, una de las conclusiones a las cuales uno puede llegar haciendo cambios de estos parámetros y haciendo pues cambios de las entradas que tiene el modelo para poder entender un poco mejor el comportamiento de una determinada zona de interés o de unas subcuencas.